Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenos días. Gracias a Dios, muy Buenos bien. días, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, mis doctores, en relación al ejercicio que realizamos el día viernes, ¿quién desea socializarlo o quién desea indicar qué plasmó en ese ejercicio o cómo se deben resolver esos casos, ya sea el caso 1 o el caso 2? ¿Quién desea realizar alguna acotación al respecto, mis doctores? Juliana, te escuchamos. Ay, un segundo. Buenos días. Buenos días, Juliana. Bueno, vamos a ver. Entonces, decía el caso. De las pruebas practicadas en el juicio oral, se demostró y probó que el 9 de enero del 2019, hacia las 9 horas, uniformados de la Policía Nacional realizaban patrullaje en la carrera primera con calle 12 de Bogotá, más exactamente frente a la entrada número 5 de la Universidad Externado de Colombia, cuando observan a dos personas que realizaban un intercambio, una de ellas que se identificó como Michael Rodríguez, le entregaba a la otra un sobre y recibía un dinero, razón por la cual le solicitan un registro a personas, hallando en poder del señor Michael Rodríguez una bolsa contentiva de 40 cigarrillos que en su interior contenían sustancia vegetal que al ser sometida a prueba pericial arrojó como resultado positivo para cannabis con un peso neto de 19.9 gramos. Cabe anotar que la persona que acompañaba al señor Michael Rodríguez indicó a los uniformados que Michael le estaba vendiendo la marihuana, razón por la cual se procedió a su respectiva judicialización. Entonces, ¿yo qué puse? El señor Michael Rodríguez judicializado por tener una bolsa con 40 cigarrillos que contenían 40 cigarrillos y dinero. La prueba técnica indicó que correspondían a 19.9 gramos de cannabis, volumen que a la luz de la Ley 30 de 1986 no supera los topes establecidos para dosis personal. Sin embargo, según el testimonio de la otra persona, esta manifiesta que el procesado le estaba vendiendo la marihuana, razón por la cual el señor Michael estaría incurriendo en el delito de tráfico o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal, bajo el verbo rector vender, y el delito sería pues agravado, según el artículo 384, literal B, numeral 1, lo que lo dejaría sujeto a una pena máxima de 108 meses de prisión y multa de 4 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, que se duplicarían los mínimos de la pena estipulada en el artículo 376 sin exceder el máximo fijado por la ley, como se definió en la sentencia C-1080 del 2002. El mínimo eran 64, al duplicarlo serían 128, pero el máximo son 108 meses. Según la sentencia, dice que en ningún caso puede exceder el máximo que ha designado la ley para el tipo penal. A la luz de la sentencia CP-025 del 2019, no se puede hacer presunción de que si el volumen supera el tope permitido, será para la venta, y si no lo supera, será para consumo personal, sino que el Estado debe probar el elemento subjetivo del tipo, es decir, la intención, y en este caso se demostró a través de la prueba testimonial que Michael Rodríguez estaba vendiendo el cannabis, sin importar la cantidad. La acción de vender la marihuana lesionó el bien jurídico. Eso fue lo que puse yo. Listo, Juliana, muchas gracias. ¿Y en el segundo? En el segundo. Ese mismo día, en las instalaciones del Parque Simón Bolívar de Bogotá, uniformados de la Policía Nacional observan a un sujeto
en actitud sospechosa, esto es, en estado de nerviosismo, razón por la cual le efectúan un registro a personas, hallando en su poder sustancia pulverulenta que al ser sometida a la prueba pericial arrojó como resultado positivo para cocaína, con un peso neto de 0.9 gramos, procediendo también a su respectiva judicialización. Y como lo menciona la sentencia SP-025 de 2019, no se puede presumir que la droga sea para consumo personal o esté destinada al narcotráfico. Si la Fiscalía demostrara que la droga era para consumo personal, la conducta no será punible por no superar los topes establecidos en la ley 30 de 1986. Ni tampoco lo será si la Fiscalía no logra demostrar que la prueba será destinada a otra finalidad. Es decir, que siempre se debe probar el elemento subjetivo. Ya no será delito. De ninguna manera. En Pues el primero sí, en el segundo no. En el primero sí, en el segundo no. La Fiscalía debe probar. La Fiscalía debe probar, pero entonces, nótese, Juliana y los demás, que básicamente lo que hace la jurisprudencia es derogar parte del artículo 176. ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? ¿Nadie más? A ver. Mauricio Triana se encuentra con nosotros. Profe, ¿cómo está? Sí, señor. Lo que pasa es que me tocó salir de afán porque tengo una reunión en la oficina, entonces voy conduciendo, Bueno, profe. no, porque no están en un sitio, no está en Pero ahí estoy pendiente, profe. Ulises. Sí, señor. Ahora sí. Venga, Ulises, venga, le pregunto. Sí, señor. Si usted se refiere, Ulises, al artículo 376 del Código Penal, ¿cuáles son los verbos que encuentra en ese delito? Los verbos, no solo los verbos. Traficar, fabricar y portar. No, señor, léame el 376. Yo no creo que Ulises tenga memorizado todos los verbos del 376. Leámoslos y verá que allá traen otros. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país. Mire, o ojo, sea, introducir, uno. que así sea en tránsito o saque de él, sacar, transportar, lleve consigo, llevar, Consigo. almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, suministrar o cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas. Entonces, Ulises nos acaba de leer cuáles son los verbos que están consagrados en ese artículo. Sin embargo, mis doctores, nótese que, acorde con esa sentencia que leímos, ya no, o sea, casi que se están derogando los demás artículos. Esto es, que se tiene que probar es la venta o la comercialización de la sustancia. Entonces, a donde yo y mis doctores, es que si la misma Corte Suprema de Justicia indica que para que una persona sea hallada responsable de este delito, la Fiscalía, quien tiene el deber de probar en Colombia, debe demostrar que esa sustancia estupefaciente que se llevaba consigo es para la venta o para la distribución, pues a mi juicio, mis doctores, lo que está es derogando los demás verbos rectores. Siempre se tendrá entonces, si existe el verbo llevar consigo, ya no es delito. Entonces, ya no es delito, tendrá que existir venta o distribución. Entonces, nótese, mis doctores, que una cosa es el delito del 376 cuando lo estudiamos a la luz del Código Penal y otra cosa es muy distinta cuando la estudiamos a la luz de la jurisprudencia, porque el artículo no nos dice vender, casi que solo quedó ese verbo, vender o comercializar, ya llevar consigo no, ni siquiera almacenar. Entonces casi que la jurisprudencia está derogando
ojo, derogando los demás verbos rectores. En esos casos, mis doctores, eran los que yo les decía que la jurisprudencia modifica la ley. O lo está condicionando, ¿no, doctor? Claro, y está derogando porque ya llevar consigo no es delito. Cuando sí lo trae consagrado el 376, allá dice llevar consigo, pero ya llevar consigo no es delito. Será delito si uno lleva consigo para vender, pero eso no lo dice el artículo, pero ahora sí no lo dice la jurisprudencia. Con relación a este delito de narcotráfico, mis doctores, les voy a indicar la línea jurisprudencial para que la tengan clara, tengan clara cuál ha sido la línea jurisprudencial al respecto. Sí, porfa, gracias. Listo. Sobre este delito consagrado en el artículo 376, mis doctores, si lo quieren tomar, si quieren tomar nota, en la sentencia 51627, ojo, 51627, del 29 de abril del 2020, nótese que es una sentencia relativamente reciente. Entonces, repito, la sentencia 51627 del 29 de abril del 2020, todas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado ese alto tribunal que en ese delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes no se invierte la carga de la prueba porque el sujeto porte cantidades superiores a la dosis personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la persona es hallada en poder de una cantidad superior a la dosis personal, no se invierte la carga de la prueba. Siempre tendrá la fiscalía, tendrá la obligación y sobre sus hombros recaerá ese deber de probar que esa sustancia, así exceda la dosis personal, era para la comercialización o la venta. Entonces, nótese que ni siquiera es delito ya portar más de la dosis personal. No, lo que es delito es venderla, o lo que es delito es comercializarla, pero portarla ya no. Y ustedes como defensores, mis doctores, no tendrán que probar nada. Será la fiscalía la que tiene que probar que esa cantidad, que esa droga era para la comercialización o que esa droga era para la venta. Asimismo, doctores, asimismo, ya les voy a la otra jurisprudencia. En sentencia 53-595 del 2019, indica la Corte que la finalidad de la venta, ojo, la finalidad de la venta no se Perdón, profe, acredita con ¿qué la número cantidad. es? Es la 53-595, ojo, 53-595 del 30 de octubre de 2019. Se indica en esa jurisprudencia por parte de la Corte, mis doctores, que la finalidad de la venta no se acredita con la cantidad de droga que se lleve consigo. Entonces, la Fiscalía no puede indicar que se presume que la persona tenía esa droga para venderla por cuanto superaba la dosis personal. No, esas presunciones no se pueden determinar así. Entonces dice, la finalidad de la venta no se acredita con la cantidad de droga que se lleve consigo, porque en algunos casos la fiscalía decía, mire, lleva 1000 gramos de marihuana. El hecho de que lleve 1000 gramos de marihuana significa que era para venderla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces la Corte dijo, no, señores, el hecho de la que lleve cantidad superior, ese hecho de por sí no sirve para acreditar que la droga llevaba consigo. Asimismo, doctores, en la sentencia 51556, ojo, 51556 del 13 de noviembre de 2019, la Corte nuevamente ratifica su postura en indicar que se debe demostrar que la droga que se lleve consigo es para la venta o distribución. O sea, vuelven y toman el asunto y vuelven y lo someten y vuelven e indican lo mismo. Entonces, mis doctores, esa es como la línea jurisprudencial que existe con relación a este delito del
del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias, Ulises. Bueno, doctor. Juliana, ¿alguna otra acotación? No, señor, ya bajo la mano. Vale, perfecto. Sí, Entonces, doctor. cuénteme, ¿quién va a hacer alguna pregunta o algún aporte? Sí, doctor. Y fue Cuénteme. algo que nos sacó muchas canas el día viernes y es el ¿Cómo tema de así? ¿Cómo así? Cuénteme. la dosificación de la pena. Sí. Eh, realmente a mí no me quedó muy claro. Yo lo hice, lo plasmé en el documento, sin embargo, sí pediría el favor, doctor, que nos ayudara con ese tema. Y es que en la sentencia 1080 de 2002, ¿cierto? Nos habla específicamente en que cuando la pena mínima se agrava, se duplica y ese valor es mayor a la pena máxima prevista. Entonces, yo lo coloqué textualmente, pero me gustaría entenderlo en sus palabras. ¿Cómo se dosifica esa pena y cómo queda esa pena? La pena mínima agravada queda en 128 meses y la pena máxima queda en 108 meses según lo que dice la legislación actual, ¿cierto? Entre el 376 y el 384 en el caso número 1. Leo textualmente lo que dice la sentencia C1080. La mayoría ha planteado reglas en relación con el régimen punitivo en materia penal. La primera, que la desproporcionalidad y el análisis de la razonabilidad únicamente se limita a considerar la relación del hecho punible y la pena imponible. Perdón un segundito aquí. Me perdí. Espérate. Acá. No, me perdí. Me perdí del pedacito me perdí del pedacito que le iba a mostrar al doctor. Sí, pero básicamente, Ulises, lo Yo me que enredé. el problema está en que si uno duplicara el mínimo, pues queda mayor que el máximo, Sí, señor. porque el mínimo quedaría en 128 y el máximo quedaría en 108. Entonces uno señor. dice, pero ¿cómo va uno a dosificar? Acuérdense cuando les enseñaron eso de los cuartos. Sí, ¿Cómo va el uno a artículo colocar como mínimo 63. 128 y como máximo 108? Entonces, una salida fácil sería, y de hecho así se empezó a hacer cuando surgió este problema, una de las salidas fáciles era invertir. Entonces, colocar a 108 como mínima y a 128 como máxima. Eran las primeras soluciones que pues, uno aplicaba, pero porque lo hacía casi que por practicidad, como por ser prácticos. Pero después ya la Corte sacó esa sentencia 1080 y dijo, mire, si la ley consagra un máximo, que es 108, por más de que se apliquen agravantes, no se pueden superar esos máximos, porque la ley ya consagra un máximo para ese delito. Lo dice la Corte Constitucional. Entonces, en aplicación del respeto a la política criminal, no se podrán plasmar penas superiores a las máximas establecidas. Y las máximas establecidas para ese delito es 108, no es 128. Entonces, en ese caso, en el caso que se presente un delito con cualquiera de las agravantes, sino aquí colocamos una porque el tipo estaba cerca a una universidad, de hecho estaba a la entrada. Entonces no va a existir ni mínimo ni máximo, solo va a existir una pena. ¿Cuál? El máximo que consagra el 376, que es 108 meses. Entonces, en esos casos, cuando ustedes tengan sentencias en los que se ventila un tráfico o fabricación o porte de estupefacientes agravado, no existirán cuartos, solo existirá una pena. ¿Cuál? La máxima, 108, porque no se le impondrá poner por prohibición de la ley, por provisión consagrada en la sentencia 1080, no se le pondrá poner una pena máxima a la que consagre la ley. Unos podrán estar de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero lo dice la Corte Constitucional y ya eso es de obligatorio cumplimiento para nosotros. Entonces, en esos casos, les repito, no habrán cuartos, no habrán sistema de cuartos, porque ya se le impondrá la pena máxima, que es 108, no la pena máxima, no la pena mínima agravada en el doble que superaría ese máximo. Y esas eran las canas que yo quería que les, o sea, esto todo estaba fríamente calculado, esto no fue fortuito o al azar, yo sabía que se les iba a plantear ese problema, porque mis doctores, cuando ustedes ya sean abogados,
van a tener precisamente eso, problemas, y los van a tener que solucionar. Son solo problemas, ningún cliente va a acudir a decirle, venga, doctor, usted que sabe tanto, dígame cuáles son las clases de tentativa que hay. Eso no le interesa al cliente, el cliente le echará un cuento de unos hechos y ustedes tendrán que resolver esos hechos con base en esos conocimientos. Y de aquí en adelante, mis doctores, bueno, de aquí en adelante no, lo poquito que nos resta de módulo lo vamos a estudiar es con base en eso, en casos, porque nótese, mis doctores, que con los casos aprendemos de una forma como más didáctica que memorizando o solo estudiando el código. No, entonces con casos. Y este caso estaba relativamente fácil, solo era buscar en la Corte Constitucional a la de 1080 y esa 1080 por lo menos ya nos estaba diciendo cómo solucionar ese caso. De pronto el caso del examen final, ojo, puede pasar, no estoy ni generando terrorismo en la sociedad o en parte de ella o en la comunidad, porque o si no sería objeto de una denuncia penal por el delito de terrorismo, pero de pronto el caso del jueves, que va a ser el examen final el jueves, de ese caso no va a haber ninguna solución jurisprudencial ni ninguna solución por parte ni de la Corte Constitucional ni de la Corte Suprema de Justicia. Ya serán ustedes los que tendrán que buscar la solución. Porque pues cada vez se va aumentando el nivel de complejidad. ¿Por qué digo? Ya le doy la palabra a Ulises. ¿Por qué digo que el examen va a ser el jueves? Porque el viernes, mis doctores, para los alumnos que de pronto, por alguna circunstancia de la vida, o como lo indica el numeral primero del artículo 32 del Código Penal, por alguna causa mayor o algún caso fortuito, van perdiendo la materia, pues el día viernes vamos a hacer como una especie de rescate o alguna especie de habilitación o como ustedes quieran denominarle, para que esas personas no pierdan la materia. El objetivo mío no es que pierdan la materia, sino que aprendan. Y entonces, les repito, de pronto las personas que van con alguna falencia o con una nota muy baja, pues tendrán la oportunidad de recuperarla el día viernes, que básicamente será el 95 o 97% del curso. Entonces eso lo vamos a hacer el viernes, pero el jueves vamos a hacer un examen final y les voy a colocar un caso que, como dice Ulises, ese caso sí les va a sacar, o sea, si el caso del viernes le sacó canas, este caso del jueves ni siquiera les va a sacar canas porque van a perder el cabello, se van a rasgar el cabello de la complejidad de las notas. Tranquilos, el jueves lo hablamos, lo de las notas, yo les digo, mi primera, segunda y última van así. Pero no se preocupen por eso, sino por aprender, eso siempre busquemos el aprender. Después, de nada sirve un título o una tarjeta profesional sin nada. Sí, bueno, hay otro dicho también que dice que el que nada sabe, nada teme. Entonces, como hacen eso, pues. Bueno, Ulises, cuénteme. Ya encontré la parte que Bueno, cuénteme. que me hizo continuar con la duda. En virtud de lo anterior, la Corte declaró exequible la norma según la cual la pena mínima y la pena máxima se igualaban en los casos previstos en el artículo 384 de la Ley 599 de 2000. Es decir, la Corte admite la posibilidad que el legislador establezca penas únicas. Entonces, aquí fue donde yo cometí mi error por desconocimiento. Busqué múltiples fuentes y no encontré una que me llevara a encontrar el 108, y es que yo dije, bueno, listo, unifican las penas, ¿cierto? Así como el doctor me dijo, ¿y por qué? Claro, ¿Sí? entonces dice la Constitución, porque ninguna pena podrá exceder la que está consagrada en la ley. Eso fue lo que no encontré. Hubiese sido más fácil encontrar algo como que si la pena máxima si la pena mínima es mayor a la pena máxima, se toma la pena máxima como la pena unificada, digámoslo así, la dosificación de pena unificada, algo así. Pero no lo encontré. Sí, básicamente eso es lo que trata de indicar la Corte, que nunca, por más de que se aumenten penas, podrá aumentarse la consagrada en la ley. La consagrada en la ley para el máximo de la pena. Más no en ley. Sí, eso lo dice, pero claro que eso lo dice la Corte Constitucional, esta es la 1080, y en ese caso, hombre, Ulises,
cuando son sentencias de constitucionalidad, pues son de obligatorio cumplimiento. De hecho, usted sabe, hombre Ulises, que las sentencias de la Corte Constitucional, según la pirámide de Kelsen, están por encima de la misma ley. Sí, sí, son vinculantes y están, sí, Sí, correcto. claro, tienen obligatoriedad para los operadores jurídicos. Vale, doctor, muchas gracias. Listo, ¿alguna otra acotación con relación al segundo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado en el segundo caso del caballero que es hallado con la sustancia, mis doctores, en el Parque Simón Bolívar, creo que decía así? ¿Qué hubiese pasado si este caballero hubiese sido sorprendido no con 0.9 gramos de cocaína, sino con 5 gramos de cocaína? ¿Qué hubiese pasado en ese caso? ¿Quién tiene alguna posible respuesta en ese hipotético caso, mis doctores? Les repito, que este señor es hallado en el Parque Simón Bolívar no con 0.9 gramos de cocaína, sino con 5 gramos de cocaína. ¿Qué podría pasar? ¿Qué nos dice Juliet? Buenos días, profe. Pues entonces, en ese caso, la fiscalía hubiera tenido que demostrar la finalidad que tenía en el momento de poseer la droga el señor. Si era solo para el consumo o si la finalidad era venderla. O sea que básicamente tampoco habría delito, Juliet. Sería un delito, pero pues se supone que tienen, ahorita no impact para la que se va a utilizar, y eso lo tiene que demostrar la fiscalía, tiene que demostrar con qué finalidad tiene esa droga la persona en sus manos. Si es simplemente para consumirla, entonces pues la fiscalía tiene que demostrar que tiene toda esa cantidad de droga para su consumo. Y si no es para el consumo, pues igual tiene que demostrar qué finalidad iba a tener con ella. O sea que si la fiscalía quiere judicializar a esa persona, tendrá que demostrar que Que la droga era para la venta. eso es lo que tendrá que demostrar. Eso es lo que tendrá que demostrar Juliet, que esa droga era para la venta, porque lo dice las exigencias de la jurisprudencia. Entonces tiene que demostrar que la droga era para la venta. No tendrá que demostrar que era para el consumo, porque si la fiscalía demuestra que era para el consumo, pues ¿para qué se va a poner la fiscalía a demostrar eso si no se podría adelantar el proceso? No, eso es de pronto el defensor si a bien lo quiere, pero ojo, no es obligación del defensor demostrar que era para el consumo, no. Cuando ustedes tengan por este delito, ustedes no están en la obligación de nada, ni de demostrar que son consumidores, ni de demostrar que son adictos, nada. Es la fiscalía la que debe de probarle al juez que esa droga era para la venta. ¿Cómo? Pues para eso existirán los medios de prueba. Tendrá algunos medios de prueba, se tendrán documentos o testimonios o qué sé yo, pero ya eso es un problema de la fiscalía. Ya la fiscalía les tiene que demostrar es al juez que esa droga era para la venta. Si la fiscalía no le demuestra que era para la venta, no es delito, punto. Ya sobre el defensor no recae ningún deber de probar. Entonces el defensor no tendrá que arrimar exámenes clínicos o peritajes que indiquen que esta persona es farmacodependiente. No, no lo tiene que hacer. Más bien usted, señora fiscalía, pruébeme de que esa droga la estaba vendiendo o que la destinaba para venderla o comercializarla. Si no, entonces nunca será delito. Entonces, por eso yo les decía que esa sentencia derogó parte de los verbos del artículo 376, porque ya llevar consigo una droga no es delito. No es delito llevarla consigo. Es delito es venderla, es delito es comercializarla, pero llevarla consigo no es delito. Entonces ese verbo rector quedó derogado por esas sentencias, de hecho por todas las sentencias que les acabo de indicar. ¿Qué nos dice Arturo? Gracias, Juliet. Profe, pero entonces no quedaría como suprimida total la labor de defensa, o sea, o esta clase de situaciones se pone simplemente no como parte probatoria, sino como esbozando la motivación de por qué tal vez el cliente portaba para ese momento la sustancia. Pero ¿cuál es la pregunta, Arturo? ¿Cómo así que queda suprimida la Es labor de decir, pues defensa? quedaría suprimida porque usted dice
En defensa no hay que probar de que la droga que portaba el cliente en el momento, pues era para consumo, era para distribución. Es la fiscalía quien debe, a través pues luego de la imputación como tal del delito, demostrar de que sí era para distribución y comercialización. Entonces, mi pregunta es esa, mi inquietud es esa, pues quedaría totalmente suprimida la labor de defensa Claro, como tal. pero Arturo, nótese que en el derecho penal siempre quien tiene que probar es la fiscalía. Siempre No, sí, lo tiene que entiendo, probar la profe. fiscalía, porque sobre los hombros de nuestro cliente descansa la presunción de inocencia. Ya, por ejemplo, claro, esto no es óbice para que la fiscalía, para que la defensa, mire, la defensa no está obligada a probar nada. Pero si la defensa quiere, bueno, aprobar nada de la responsabilidad, porque hay aspectos que sí están obligados a demostrar la defensa. Por ejemplo, si a su cliente le imputan el delito de homicidio y usted considera que ese homicidio lo cometió en defensa propia, ahí sí la defensa tiene que probar que era en defensa, en legítima defensa. Lo tiene que demostrar la defensa. Ya nótese que aquí hay una inversión de la carga de la prueba. Aquí la fiscalía dirá, esto es un homicidio. Ya la fiscalía dirá, no, esto es una legítima defensa y tendrá que probarlo. Pero en estos casos, la jurisprudencia dice, la fiscalía tiene la obligación de probar que la persona estaba vendiendo la droga. Si no lo prueba, no es delito. Si no lo prueba, no es delito. Entonces, si la defensa arrima una prueba que aún le da la certeza, más allá o más allá de toda duda al juez, de que esa sustancia no la tenía para la venta, no la tenía para la comercialización, pues mucho mejor si la defensa lo hace. Pero si no lo hiciera, si fuera una defensa pasiva, por ejemplo, que no hace nada, pues, y la defensa y la fiscalía no prueba, pues el defensor gana el caso sin hacer nada, porque la fiscalía no logra demostrar. En todos los casos, Arturo, en que la fiscalía tiene la obligación de probar y no prueba, la defensa gana. Así no haga nada, así no haga nada. Si hace, pues bienvenido sea, pero si no hace nada, de todas maneras gana porque gana la presunción de inocencia. ¿Mm? Ah, ok, Vale, profe. Gracias. vale, María. Buenos días, doctor. Buenos días. Ay, qué pena. Yo tengo una pregunta. En el primer caso, ¿en qué momento se usa el inciso primero, donde no hay especificación de la cantidad que tiene la persona? En este caso, yo no tomé en cuenta la cantidad porque no sobrepasaba el mínimo, pero solamente lo tomé como el verbo rector, que era Vender. vender. Pero mire, María, que de pronto sí tiene una especificación de la cantidad, el inciso primero. Léeme el inciso segundo del 376, María, por favor. Dice, si la cantidad de droga no excede de Entonces, 1000. espérate, dice que no exceda, bueno, vamos a hablar para no entrar en el estudio de todas las drogas. Vamos a Sí, estudiar, por ejemplo, solo de la marihuana. Entonces, porque ese caso era de marihuana. Entonces, sí. decimos, entonces nosotros lo primero que tenemos que analizar en un caso de droga es cuánta droga había. Primero, cuánta droga había. Ya sea cocaína o marihuana o azúcar, bueno, la droga que sea, pero cuánta droga había. Entonces, una vez tengamos identificada cuánta droga había, nos vamos a remitir al 376 para ver en qué inciso podría enmarcarse esa conducta. Y en este caso, dice que en lo atiniente a la marihuana, ¿qué nos dice el inciso segundo, María? Si la cantidad de 1000 gramos de marihuana. Ah, bueno, entonces solo vamos a hablar de la marihuana. Entonces, si la cantidad no excede los 1000 gramos de la marihuana, no lo excede. Entonces, de 1000 para abajo, de 1000 para abajo. Entonces, el segundo inciso habla de 1000 para abajo, en lo que atiende a la marihuana, ¿no? De 1000 Sí. hacia abajo. ¿Qué nos habla el inciso tercero? Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de 10.000 gramos de marihuana. Entonces, nótese que el inciso tercero va de 1000 hasta 10.000, ¿cierto? Porque Sí. dice que si la cantidad excede los límites, y el límite del inciso segundo son 1000 gramos de marihuana.
Entonces, excede ese límite sin pasar de 10.000 gramos de marihuana. O sea que el tercero sí va de 1.000 a 10.000. Entonces sabemos que el segundo es de 1.000 para abajo. El tercero es de 1.000 hasta 10.000. Entonces, ¿el primero cuál es? Pues de 10.000 hacia arriba. ¿Sí ves? Porque O sea que sin importar sobrepasar el permitido, se tendría que tener en imagen. Dime, María, es que se cortó un momentico. ¿Me escucha? Sí, o apágame la Bueno, cámara para o que no sea, se el corte, por inciso favor. primero. Ya. Vale, perfecto, dime. O sea, en el inciso primero, o sea, sin, ¿cómo lo dijera? Sin importar el gramaje, se tiene que tener en cuenta el inciso 2 si menciona algún gramaje. Claro, ¿Sí? siempre, María, siempre la fiscalía tendrá que indicar cuál es el peso de la sustancia. Ojo, siempre, siempre. Es un deber de la fiscalía indicar qué peso tenía esa sustancia. Y no solo qué peso, sino qué peso neto. Porque puede pasar lo siguiente, María, que yo lleve impregnada, y yo no sé si les había dicho, yo lleve la droga, por ejemplo, hablando de Sí, cocaína. en tela. En tela, y me van a decir que lo que pese la tela también pesaba la droga. ¿Cómo así? No, pues tendrán que hacer una extracción de cuánto pesa la droga y cuánto pesa la tela, y eso se puede hacer. De hecho, no es imposible, eso se hace, pues, básicamente. Una fiscalía diligente lo hace. Dice, mire, la droga es esto, iba impregnada en tela, entonces la tela pesa 10 kilos, pero la droga solo pesa 1 kilo, entonces solo haremos de 1 kilo de droga. Entonces siempre la fiscalía tendrá que decir qué cantidad de droga hoy. Y pues ya aprendimos que aparte de que tengo que tener el conocimiento de cuánta droga hay específicamente con un peso neto, también tengo que saber que esa droga, para que esa droga o se iba a vender o se iba a comercializar. Ok, tengo otra pregunta. En la primera también, ¿se puede tener en cuenta el artículo 60 en el numeral 1 para el cálculo de la pena? Claro, pero el 60 numeral 1 nos dice que cuando la pena se aumente en una proporción. ¿Sí? ¿Es así? Sí, dice, Eso se si la pena se aplicará, aumenta o disminuye en una proporción determinada, se aplica al esta mínimo y se al máximo. aplicará al mínimo y al máximo, Claro, sí. pero nótese, María, que el agravante del delito de estupefacientes nos trae específicamente en dónde va el aumento. Eso es lo que tú dices se aplica es cuando no diga el artículo, pero como el 384 nos dice que el mínimo de las penas se duplicará, entonces es la misma pena la que está diciendo, ojo, solo el mínimo porque es el delito es que nos está diciendo. Cuando dijera la pena se aumenta en el doble, ahí sí se aplicará al mínimo y al máximo. Pero aquí no, aquí es el artículo dice, ojo, solo se le tiene que aumentar es al mínimo porque la ley lo dice. Entonces, este artículo 60 se aplica es cuando la ley no lo diga. Diga, se aumenta en la mitad. Ah, pero ese en ir al mínimo y al máximo, ahí se aplica el 60 que dice al mínimo y al máximo. Pero cuando diga se aumenta solo en el máximo, entonces solo le aplicaría al máximo porque así lo dice la ley específicamente para esa clase de agravación. ¿Vale, María? Ok, muchísimas gracias. Vale, ¿qué nos dice Daniel Palacios? Me encuentro en audiencia con mi cliente y ¿En qué audiencia, Daniel? un ejemplo concreto, estoy con mi cliente, la fiscalía lo está impugnando por porte de estupefacientes. En ese desarrollo de la audiencia yo podría pedirle al juez si encuentro que la fiscalía no logra probar el caso para imputarle el delito. ¿Le solicitaría yo al juez la libertad de mi cliente? ¿Podría hacerlo allí mismo? Bueno, Daniel, y dígame una cosa, ¿y para qué está usted y para qué está el juez? Claro que sí, Daniel. ¿Cómo así que? Claro, usted dice, mire, señor juez, esto no es ningún delito. ¿Por qué mi cliente va a estar privado de la libertad por una conducta que no es considerada delito?
Entonces solicito o exijo la inmediata libertad de mi procesado con base en, y empieza usted con toda esa carga argumentativa y con todas esas sentencias que ha leído y leerá, con base en la sentencia de la Corte número tan que dice lo siguiente, punto, con base en la segunda sentencia de la Corte que dice lo siguiente, tan, y dice, y esas sentencias se aplican a este caso porque pasó y esto, y esto, y esto, y esto, y la Corte ha dicho que cuando no se pruebe por parte de la Fiscalía que esa sustancia estaba destinada para la venta o comercialización, no será delito. Y aquí la Fiscalía, en sus hechos, nunca ha informado que esa sustancia sea para venta o comercialización, por lo tanto, no es un delito, es una conducta completamente atípica y solicito la inmediata libertad de mi cliente. Por eso, de hecho, también se puede pedir la libertad por otras circunstancias, pero claro que sí, Daniel, claro que se puede hacer. De hecho, no Claro, se puede hacer. Lo tiene que hacer el defensor si es un buen defensor, ¿no? Si en la controversia tiene uno que allí mismo demostrar que su cliente no ha cometido el delito y que efectivamente el juez debe inmediatamente ponerlo en libertad. Claro que sí, y para eso está la jurisprudencia. Miren que digamos que en un término coloquial la jurisprudencia le da más fuerza o le coloca más metralla a sus argumentos. Usted le cita 4, 5, 6 jurisprudencias a la juez, casi que le está obligando a hacer Para lo que la ella cumpla la jurisprudencia ratio dice. decidendi de la sentencia. Claro, y usted le dirá, pues no le leerá la jurisprudencia, pero sí le leerá, digamos, el resumen o lo importante. Dice, mire, señora, usted no se puede apartar de la jurisprudencia porque esto es línea pacífica, ininterrumpida, y no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hasta 5 o 6 jurisprudencias que indican que este caso se tiene que solucionar de esta forma. Entonces, los jueces no son bobos tampoco. Bueno, hay algunos jueces que son un poco despistados, pero no tanto para llegar a cometer un prevaricato, porque si se le está diciendo por parte de la defensa que el resultado del caso es ese y ese y ese, y la juez o el juez se empeñan terca o tosudamente en separarse de la jurisprudencia, eventualmente podrá estar en un delito de prevaricato, hombre Daniel. Gracias, profesor. Vale, Hernán Darío. Buenos días, doctor. Mi pregunta gira en torno respecto a lo que veíamos en la sentencia 53.595 del 2019, cuando dice que pues no importa la cantidad que se lleve. En ese caso pertinente, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que más se ve al momento de sacar la droga del país en el aeropuerto El Dorado? Cuando me capturen, sin importar lo que yo tenga de cantidad de droga, ahí, ¿cómo sería entonces? Aplica lo mismo que estamos diciendo hasta que la fiscalía lo demuestre. No importa la cantidad de droga que yo lleve, la maleta la llevo repleta de cocaína. ¿Qué pasaría en ese caso pertinente? Hernán Darío, en ese caso, ¿qué pasa? Yo soy de los que indica que esas sentencias de la Corte Suprema de Justicia lo que derogaron fue un verbo rector, el verbo rector llevar consigo. Ese verbo rector ya no será delito. Pero nótese, hombre Hernán, que si la persona es capturada en el aeropuerto cuando pretendía sacar la droga, el fiscal no va a ser como tan ingenuo de imputar ese verbo rector. Él no dirá llevar consigo. Ahí lo que dirá es, hombre, señor juez, esta persona lo que pretendía era sacar la droga del país, exportarla, digamos, de una forma más técnica, exportar la droga. Entonces, esas sentencias no tendrán aplicabilidad porque esas sentencias se aplican es para los casos como el del parque, la persona es hallada con 10 kilos de marihuana en un parque o en la calle, pero no para el caso de la persona que es sorprendida en el aeropuerto, porque nótese que la finalidad es intrínseca, la finalidad es más que lógica en que qué es lo que busca, en determinar qué es lo que busca una persona cuando lleva una maleta llena de droga en el aeropuerto. Pues lo que busca es llevarla, sacarla fuera del país. Y ese verbo rector o esa conducta sí no ha sido derogada por estas consecuencias. No ha sido derogada. Lo que ha sido derogada casi que tácitamente es el verbo rector llevar consigo, más no el verbo rector sacar del país. En ese caso no tendrá aplicabilidad, hombre Hernán. Doctor, y en el caso pertinente que yo lleve dosis de aprovisionamiento, y yo diga, esa es mi dosis de aprovisionamiento que puede exceder el mínimo, ¿qué pasaría ahí? Entonces, a ver el ejemplo, que Hernán Darío va para Japón, pero lleva en la maleta exceso de droga, exceso de la dosis personal, aduciendo que es dosis de aprovisionamiento. Entonces, digamos que lleva 5 gramos de marihuana, de 5 gramos de cocaína, que es 5 veces la dosis personal. Y Hernán dice, no, esto es una dosis de aprovisionamiento, yo no pretendo sacar la droga del país, no, esa es mi droga, la que yo utilizo
en ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad. En ese caso, ya la defensa tendrá que indicar, ahí sí, como hablábamos anteriormente con el otro doctor, con Arturo, que en ese caso ahí sí se invierte la carga de la prueba, ahí sí la defensa tendrá que demostrarle que era una dosis de aprovisionamiento. Pues será relativamente fácil, llevaré algún examen médico que se determine que efectivamente Hernán tenía esa droga para su aprovisionamiento en el tiempo que iba a durar fuera del país. Pero es que estos casos cada caso es muy particular, porque nótese, Hernán, que si usted, por ejemplo, va para China, en China la dosis de aprovisionamiento es delito. Y de hecho, la dosis personal también es delito. Entonces, un fiscal diría, hombre, Hernán, usted es bueno, no estoy diciendo, no quiero adivinar cuántos años tiene usted, pero si usted es una persona de 30 años, por ejemplo, de 30 años, es un profesional, ¿usted sabía que llevar droga para China era delito? Así fuera dosis personal o dosis de aprovisionamiento. Entonces, aún así, aún sabiendo, aún conociendo de las repercusiones legales que podía acarrear el llevar droga a un país en donde la dosis personal no está permitida y mucho menos la dosis de aprovisionamiento, aún así usted tomó ese riesgo. O sea que su conducta no era una conducta lícita, sino era ilícita, pero eso ya serán argumentaciones. Cada caso, y es bonito, doctores, escuchar las audiencias porque desafortunadamente, bueno, afortunadamente los abogados no pensamos igual. Entonces, ante casos que para mí pueden ser iguales, para la fiscalía no, para la defensa no, o para cualquier otro abogado no, pero entonces cada caso tendrá una especial interpretación a las consideraciones que haga el intérprete. Para mí en este caso, Hernán Darío, cuando una persona quiera sacar droga del país y lleve consigo exceso de dosis personal, aduciendo que es dosis de aprovisionamiento, para mi humilde leal y entender, no es una causal que exima de responsabilidad al procesado. El procesado sí podrá responder o tendrá que responder, porque la dosis de aprovisionamiento o la dosis personal se aplican solo para el territorio colombiano, no para el de territorio extranjero. A menos que usted fuera a tomar un viaje para Cartagena. Ah, bueno, ahí sí, porque pues estamos hablando del mismo territorio nacional, pero si es para el extranjero, no, Hernán. Ahí, según recuerdo, doctor, la dosis de aprovisionamiento no tiene como tal una cantidad. Según recuerdo, no hay una Sí, cantidad, no, ¿cierto? señor, ahí tiene razón, no tiene consagrado, digamos que un tope. Entonces, habla de Eso dosis de podría, aprovisionamiento, pero no nos habla de topes. Pero los topes también tendrán que atender criterios de lógica. Porque si usted es capturado con 1 tonelada de marihuana, pues no puede decir que es una dosis de aprovisionamiento claro. mejor dicho, para mi vida y 4 reencarnaciones más, porque pues la dosis de aprovisionamiento trae también unos límites no consagrados en la ley, pero sí de orden lógico. Quiere decir que una estrategia de defensa puede ser que la persona efectivamente lleve para vender, obviamente no lleve mucho, pero cuando la capturen decir que era dosis de aprovisionamiento. Claro, precisamente los jefes de las bandas de microtráfico lo hacen así. Pues ponen a vender droga a adictos. Entonces, entonces le digo, bueno, tengo 4, si yo quiero vender droga, si quiero ser un proveedor de droga, pues contrato adictos. Y de hecho no les pago con droga, porque cuando el adicto ya llega a un punto crítico, desde que le den droga está feliz. Entonces le digo, mire, le voy a dar bazuco, y de las 20 dosis de bazuco, que yo sé que es una dosis de aprovisionamiento, o 10 dosis de bazuco que le voy a dar, 2 son para usted. Entonces él ya sabe que ese es su pago, y si lo captura la policía, pues claro, casi siempre nomás el aspecto de las personas que son adictas al bazuco nos indican que son consumidores. Indicará, no es mi dosis de aprovisionamiento, y nunca llegará a determinarse que yo soy el que estoy utilizándolo para eso. Pero básicamente es lo que pasa, Hernán. Se utilizan a consumidores para expender, para que se excusen en la dosis de aprovisionamiento. Entonces aquí la carga de la fiscalía tendrá que ser mayor. Digamos que ya tendría que haber un operativo con seguimiento para que esta persona no era dosis de aprovisionamiento, sino que estaba siendo utilizada para comercializar la droga. Pero es más difícil, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Vale, Emerson. Profe, en dosis de aprovisionamiento, listo. La propia. El caso de llevar la marihuana para otros obreros sí me parece ya salido del contexto de la corte. Entonces no sé si hay posibilidad de que
nos regale esa sentencia para leerla bien, cuáles fueron los argumentos para decir que una persona llevaba, además de la dosis propia, no, yo le La llevaba dosis de otros. compañeros, o sea, eso sí ya, o sea, ahí le están dando, o le están, o sea, están haciendo imposible comprobar ese delito. Porque cualquiera puede tener un grupo de 10 compañeros allá diciendo cualquier cosa. Si me capturan, ustedes dicen que yo llevaba, siempre va a tener esos 10 amigos allá. Se va uno con el policía, se vaya y mire, estos 10 son los que esperaban las 10 papeletas o los 50 gramos o los 100. O sea, se haría imposible la judicialización de una persona por una dosis de aprovechamiento para mis amigos. Sí, sí, yo se la consigo, claro que sí, Emerson, pero entonces, por eso es que precisamente por esas dificultades de probar, es que estos delitos ya casi no se ventilan en los juzgados. Ya los procesos se acaban antes, porque ya sabe el fiscal que muy posiblemente va a perder. Entonces buscan o archivar el proceso o precluirlo, pero nótese, mis doctores, que los procesos ya no son, ya no se manejan en la misma cantidad hace unos años que ahora. Pero yo se la consigo, claro que sí, Emerson. Y sí que resulta más difícil probar, claro que sí. Claro que sí, es una doble carga para la fiscalía. Arturo. No, profe, me quedó la mano. Ah, bueno, listo, mis doctores. Entonces, pues una vez ya hemos hecho ese análisis sobre el artículo 376 y pues ya haya quedado medianamente claro, nos vamos a remitir a otros delitos, mis doctores. Y aquí nos vamos a remitir a los delitos de la falsedad en documentos. Vamos a hablar de todas las clases de falsedades de documentos, las falsedades ideológicas, las falsedades materiales, las falsedades en documentos públicos, en documentos privados, materiales, ideológicas. Y para hablar, mis doctores, de las falsedades de documentos, pues primero tenemos que tener claro, mis doctores, con base en el Código Penal, ¿qué es un documento? Porque si vamos a hablar de las falsedades documentales, pues tenemos que saber qué es un documento. Y el mismo Código Penal nos trae una definición de documento en un artículo, en el 294. Ese artículo 294, mis doctores, nos trae la definición acorde con las voces del Código Penal de qué se considera un documento. Entonces, por favor, alguien que nos lea ese artículo 294 del Código Penal. 294. A ver. Mauricio, por favor, lo escucho. 294, por favor. 294. Documento. Para los efectos de la ley penal, es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Perfecto, gracias, Mauricio. Miren, mis doctores, que este artículo interrelacionado o se encuentra en armonía o se encuentra directamente vinculado con otro artículo, y ya no vamos a hablar del Código Penal, sino del Código General del Proceso. Nos vamos a remitir porque tenemos que hacer una integración normativa en todo lo que atiende a documentos, con otro artículo del Código General del Proceso que nos habla de las clases de documentos. Y cuando buscamos cuáles son las clases de documentos, tampoco tenemos que salirnos del ordenamiento jurídico. Es el mismo artículo 243, mis doctores, del Código General del Proceso, ojo, o artículo 243 del Código General del Proceso, el que nos indica cuáles son las clases, las diferentes clases de documento. Entonces, por favor, démosle lectura al artículo 243, ojo, 243 del Código General del Proceso, 243. ¿Quién le da lectura al 243? Emperatriz. Sí, buenos días, doctor. Prendo la cámara. Ya, 243, artículo 243, Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención, cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo proceso, se denomina escritura pública. Listo, Emperatriz, gracias. Entonces, miren, mis doctores, que es el artículo allá, el Código General del Proceso, el que nos indica en el 243 estas clases o estas diferentes modalidades de documento. Volvemos a nuestro Código Penal y no al Código Penal, sino al Código de Procedimiento Penal. Cuando hablamos de los medios de prueba documentales, mis doctores, también el Código de Procedimiento Penal nos hace una especie de clasificación sobre los documentos en el artículo 424 de la Ley 906. Alguien que le dé, por favor, lectura al 424 de la Ley 906. Dana había levantado la mano. Entonces, Dana, 424 de la Ley 906, por favor. Prueba documental, ¿sí? Dime. Prueba documental. Sí, señora, prueba documental. Dice, para los efectos de este código se entiende por documentos los siguientes. Primero, los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. Segundo, las grabaciones magnetofónicas. Tercero, discos de todas las especies que contengan grabaciones. Cuarto, grabaciones fonotópicas o videos. ¿Grabaciones qué, Dana? Fonópticas. Ah, fonópticas. O videos. Sí, escuché un poquito mal. Quinto, películas cinematográficas. Sexto, grabaciones computacionales. Séptimo, mensajes de datos. Octavo, el telex, telefax y similares. Como noveno, fotografías. En el numeral 10, radiografías. Numeral 11, ecografías. En el 12, tomografías. 13, electroencefalogramas. 14, electrocardiogramas y 15, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Gracias, Dana. Entonces, tanto el Código General del Proceso como el Código de Procedimiento Penal son muy parecidos en su redacción en las clases de documentos que se lleguen a presentar. Sin embargo, mis doctores, esto no quiere decir que sea una lista taxativa o que tengan que ser algunos de ellos, ¿no? Esto eventualmente podrá mañana o pasado mañana existir alguna otra clase de documento que no esté relacionada ni en el Código General del Proceso, ni esté relacionada en el Código de Procedimiento Penal, pero aún así lo sea. Es ese bien mueble, básicamente, que tiene un carácter representativo. Entonces, indistintamente que esté o no esté enlistado, si tenemos ante nosotros un bien mueble con un carácter representativo y con efectos jurídicos, lógicamente, pues estamos ante un documento. Entonces, pero para mayor entender, podemos acudir o al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Penal, y en cualquiera de las dos normatividades, pues, existe una clasificación de los documentos. Básicamente, mis doctores, en estos delitos de falsedad documental, lo que se protege básicamente es esa necesidad, o existe una necesidad de preservar el documento no solo en su forma, sino también en su contenido. O sea, tenemos que proteger no solo al documento como tal, sino también a lo que está plasmado al interior del documento. ¿Y qué se protege? Pues que el documento sea auténtico, y también que lo expresado en ese documento también se ajuste a la realidad o se ajuste a la verdad. Entonces, básicamente lo que se protege es como la fe que cumple el documento. Lógicamente, mis doctores, esto será objeto de un análisis más profundo cuando estén estudiando derecho probatorio, pero, sin embargo, desde ya podemos dejar enunciado que todos los documentos tienen unas funciones o unos fines. Y la primera, algunas de las funciones de los documentos, una función que ustedes van a estudiar posteriormente,
de los documentos es una función que se llama la función perpetuadora. Y esa función perpetuadora del documento, ojo, función perpetuadora, cuando hablamos de función perpetuadora de los documentos, pues básicamente hacemos alusión, mis doctores, a que un documento es una, se debe proteger la garantía del documento para que el mismo permanezca igual o permanezca incólume, lo mismo, incólume o igual con el transcurso del tiempo. Esto es, mis doctores, si alguna persona desea evocar un hecho pasado, un hecho que ya ocurrió, y sobre ese hecho existen unos documentos, pues esta persona tendrá que tener la certeza de que el documento es auténtico y lo plasmado dentro del documento también es auténtico y se garantiza esa verdad histórica. Entonces, podré yo tener la plena garantía que consultando algunos documentos de pasada memoria o algunos documentos que se realizaron en tiempos remotos, pues debo tener esa certeza y esa fe de que ese documento atiende a lo que verdaderamente ocurrió. Entonces me da esa garantía y precisamente lo que se protege es esa garantía de que los documentos sean auténticos y plasmen aspectos o circunstancias que se ajustan a la realidad. Otra de las funciones de los documentos, mis doctores, se denomina la función garantizadora. Y básicamente, cuando hablamos de la función garantizadora de un documento, hablamos que el documento por sí solo permite identificar, ojo, de manera probatoria quién es su autor. Identificar quién es su autor. Y exigir jurídicamente de ese autor el contenido. Entonces se debe garantizar eso también por parte del documento, mis doctores. Ya posteriormente van a aprender que existe otra función del documento que se denomina la función probatoria. Antes de continuar, Daniel, ¿alguna acotación, Daniel? Cuando uno escucha que están judicializando a alguien, escucha eso de falsedad o escucha el tema de los documentos. La pregunta que yo siempre me llama la atención es, ¿ese delito pasa inapercibido porque generalmente no tiene sanción? O la pregunta concreta, ¿este delito, cuando uno esté con un cliente y se lo imputen, debe uno tener la claridad si eso le imputan pena? O ahí tengo una duda, profesor, no sé si eso es, no sé si son imputaciones de eso ahí porque siempre escucho eso. Bueno, Daniel, aunque se me está adelantando a los acontecimientos, hombre, doctor Daniel, pero cuando hablemos de falsedades en documento existen varias clases de falsedades. Entonces, primero tenemos que determinar cuál clase de falsedad en documento es. Y claro que tienen pena de prisión y lo vamos a ver más adelantico, en un momentico ya lo vamos a ver, sino que primero te necesito hacer como esta contextualización. Y después ya vamos a entrar a estudiar cada uno de los delitos de falsedades, pero sí tienen penas de prisión. Y existen varias clases de falsedades. O sea, la falsedad en documento no es una sola, la falsedad en documento son muchos delitos. Por eso yo hablo de las falsedades en documentos, pero existen varias falsedades en documentos. Y en esto también es necesario tener muy en cuenta que dos falsedades, si nos encontramos ante dos falsedades que para nosotros son iguales, para la ley no lo son. Un ejemplo. Si Daniel falsifica un diploma de la universitaria que le otorga el título de abogado, no es lo mismo que si Daniel estudiara en la Universidad Nacional y falsificara el diploma de la Nacional. Entonces, nótese que estamos hablando de la misma acción, que es falsificar un diploma de abogado, pero no es lo mismo acorde con la ley. Ojo, con la ley no es. Eso lo vamos a estudiar posteriormente, o de pronto hoy o mañana lo vamos a estudiar, porque en un caso estamos hablando de una falsedad privada y en otro caso estamos hablando de una falsedad pública. Pero entonces lo vamos a ver más ratico, Daniel, entonces tengan un poquito de paciencia que ya vamos para allá. Sí, ¿Listo, tranquilo, profe, sí, porque es que hay unas personalidades que encuentra uno que en la hoja de vida, perdón, profe, tiene una gran cantidad de títulos y uno no encuentra que hay judicialización sobre eso. Sí, entonces vamos a entrar a estudiar cada una de las falsedades. ¿Listo, Daniel? Correcto, muy bien, profe.
Vale, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que otra de las funciones del documento es la función probatoria. Esto quiere decir, mis doctores, que los documentos son un medio de prueba. Que con los documentos se pueden probar hechos. Los documentos son una de las herramientas que consagra la ley para probar. Entonces uno puede probar con documentos, lo que se denomina las pruebas documentales. Entonces uno puede probar con documentos. Tienen una función probatoria. Y uno puede probar con documentos unos hechos, acorde con el contenido que tenga ese documento. Esa es otra de las funciones probatorias. También nos hablaba el Código General del Proceso que existen varias clases de documentos, doctores, y hablaba por allá este código de documentos públicos y de documentos privados. Y básicamente, cuando hablamos de documentos públicos, siempre tengamos en cuenta, mis doctores, que ese documento público es el que se otorga por parte de un funcionario público. Siempre. El documento público es el que se otorga por parte de un funcionario público, pero aparte de eso, ese funcionario público tiene que estar en ejercicio de sus funciones, tiene que estar en ejercicio de su cargo. Entonces, no solo es el que eleva o el que suscribe o el que otorga un funcionario público, no, sino aparte de eso, ese funcionario público debe estar en ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando confluyen estos dos requisitos, pues hablamos de un documento público. Entonces, signado, suscrito, otorgado por un funcionario público, sí, pero en ejercicio de sus funciones. Entonces son dos los requisitos para que hablemos de un documento público. Ya posteriormente, ustedes estudiarán por allá en su sexto semestre cuándo un documento privado podrá transformarse en un documento público. Ya por allá el derecho probatorio trae consagradas algunas formas en que un documento público se transforma o muta su condición de pasar de privado a público. Puede transformarse, puede existir una metamorfosis de un documento que inicialmente es privado y se transforma en uno público. Arturo, lo escucho. Profe, pues me surge una duda que tengo desde hace mucho rato. Algunos comentarios me los aclaran, otras veces, otras me confunden más. Respecto a lo que usted está mencionando, en cuanto al documento público, emanado obviamente de la actividad de un funcionario público, ¿por qué no encuentra procedibilidad entonces para iniciar un proceso penal en contra de un policía que emite una orden de comparendo citando un decreto municipal que nunca existió? ¿Por qué no encuentra entonces uno procedibilidad, como le indico, para iniciar una acción penal? Entonces, a ver, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es de un policía. El ejemplo es un policía interpone una orden de comparendo por violación a un decreto municipal supuesto, existente, pero que a la hora de la corroboración como tal en las gacetas oficiales de la municipalidad no se encuentra. Es decir, nunca existió el decreto Básicamente, municipal. Arturo, con base en lo que usted dice, si se logra demostrar, ojo, si se logra demostrar probatoriamente, siempre será un problema de derecho probatorio. Si se logra demostrar por parte de la Fiscalía que ese funcionario público, en este caso el agente de tránsito, actuó con dolo, será un delito. Pero si se No, profe, no fue un procedimiento de tránsito, un procedimiento policial. bueno, el procedimiento que fuese, si actuó con dolo, será delito. Pero si se logra demostrar por parte de la defensa que él actuó por ignorancia, porque puede ser que el policía también actúe por ignorancia o por desconocimiento de la ley, pues no habrá delito porque no habría dolo, no habría la intención. Entonces, siempre los casos los resuelve ¿quién? Los resuelve el derecho probatorio, lo resuelven las pruebas. Si las pruebas indican que este tipo actuó con dolo, pues será un delito. Si las pruebas indican que este tipo actuó por ignorancia, porque, ojo,
Nadie tiene la obligación de conocer la ley, ni siquiera los abogados. Ni siquiera los abogados conocen la ley, mucho menos un policía. Los policías, no hay ninguna obligación que le exija a los policías conocer todas las leyes, ni todos los decretos, porque le estaríamos casi que exigiendo imposible. Si no las conocemos nosotros que andamos en esto todos los días, mucho menos un policía. Entonces, será un problema de derecho probatorio, le repito, que se demuestre que se actuó con dolo. Si actuó con dolo y está utilizando, digamos, esa normatividad como caballito de batalla, pues hablaremos de un eventual dolo y podrá ser procesado. De resto, no, Arturo. Ok, profe. Pues, ¿cómo quedaría constituido el dolo como tal del policía, profe? Si, a ver, nosotros hacemos la reclamación, yo elaboro pues el documento para que la persona a la que le impusieron la orden de comparendo se presente ante la inspección de policía y efectivamente el inspector de policía da una decisión favorable y reconoce y dice, sí, efectivamente hubo una violación de un debido proceso, no había un decreto municipal pues como el que cita el policía como tal la orden y en la que basa la decisión, porque entre otras, cuando usted verifica la orden de comparendo del policía sin que el inspector de policía haya tomado una decisión, ya usted encuentra un registro en la plataforma a nombre suyo de la imposición de una medida correctiva, sin haber tomado una decisión, una inspección de policía, que es a donde le ordena pues que presente. Eso tocaría atacarlo, hombre, Arturo, porque un comparendo lo único que indica es que uno debe comparecer, por eso se llama comparendo. Exacto. Uno tiene que Exacto, comparecer. sí. Eso no quiere decir que uno haya o no haya infringido una ley o un reglamento, no. Que tiene que comparecer. Exacto. Por eso se llama comparendo. Entonces Claro. uno indicaría, bueno, pero si a mí me imponen un comparendo, ¿por qué aparece en una base de datos como si yo ya hubiese cometido la falta? Pues eso podría ser atacado. Exacto, como si hubiese quedado en firme pues la decisión como Claro. tal ya de la imposición de la medida correctiva. Pero el Eventualmente, tipo pasa de que el Arturo, inspector pero eventualmente eso decide en podría ser favor. atacado mediante una acción ya no penal, sino constitucional, porque eso estaría violando el buen nombre de un ciudadano, porque ante la base de datos y ante una persona que revise esa base de datos, esa persona ya cometió la falta. Entonces eso estaría violando, de hecho, dos derechos, el buen nombre y la presunción de inocencia. La persona es inocente hasta que la autoridad lo indique. Y con respecto a cómo se demuestra el dolo, si usted llega a comprobar, hombre Arturo, y aquí hipotéticamente, porque cada caso tendría que sentarse uno a diseñar una estrategia, pero aquí rápido, si uno podría indicar, mire, este policía siempre cita el decreto municipal 001, cuando ese decreto no existe. Y aquí tenemos una serie de 10 comparendos que ha realizado este policía a lo largo de 2 meses citando un comparendo y ya él conoce que el decreto municipal 001 no existe o no está vigente, él ya lo sabe y aún así sigue utilizando esto. Entonces eso puede lograr a determinar un eventual dolo, Arturo. Ok, profe. Muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces decimos, mis doctores, que pues el documento público es ese documento suscrito o otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus cargos, en ejercicio de su cargo. Ese es como los dos grandes requisitos de nuestro documento público. Lógicamente, mis doctores, ese servidor público que eleva ese documento en ejercicio de su cargo, pues tiene que tener la competencia para hacerlo. Si no, no estaría en ejercicio de su cargo, si no es competente para elevar o para suscribir o para otorgar ese documento. Tiene que tener algunas formalidades legales y pues el documento tiene que tener también la capacidad de producir efectos jurídicos. Y el documento privado, mis doctores, pues es ese documento que no reúne las características para ser público, porque en su composición o en su intervención no interviene un servidor público en ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando no intervenga un servidor público en ejercicio de sus funciones, pues hablaremos de un documento privado. Existen algunas otras clases de documentos que se denominan, mis doctores, los documentos simples o compuestos. Cuando hablamos de documentos simples, pues hablamos de aquel documento que solo representa un componente o una sola información. Por ejemplo, una factura es un documento simple. ¿Por qué? Porque solo plasma una información, ¿cuál? La compra de algún bien o un título universitario, solo plasma ese documento
que certifica un título universitario, pues solo plasma una información, ¿cuál? Que esta persona obtuvo un título universitario. Pero existen otra clase de documentos que se denominan, doctores, los documentos compuestos. Y cuando hablamos de documentos compuestos, pues hablamos de un documento que está integrado por varios documentos. Eso es un documento grande, es un documento compuesto, por eso se llama así compuesto por varios documentos. Y esos documentos son simples. Entonces, varios documentos se necesitan para obtener un determinado efecto jurídico. Por ejemplo, cuando ustedes van a interponer una demanda civil ejecutiva, pues partimos de la base de que deben existir 2 y a veces hasta 3 documentos. Por ejemplo, la demanda, el título ejecutivo, cuál es el documento que soporta la deuda, y a veces hasta el poder también. Entonces, nótese que hablamos de 3 documentos que son sencillos, que son simples, y esos 3 documentos simples, pues forman un documento compuesto, y ese documento compuesto, así contenga 3 documentos simples, pues llevan al operador jurídico, a la persona que está realizando el estudio, a determinar que efectivamente unos hechos existieron. ¿Cuál? Que una persona interpuso una demanda ejecutiva en contra de otra. Entonces, ¿cómo se va a probar? Con un documento compuesto que tiene en su interior o que almacena 3 documentos simples. Entonces, esa es la otra clase de documento, el documento compuesto. Existen otra clase de documentos que se denominan los documentos unilaterales y los documentos bilaterales también existirán. Les repito, esto va a ser profundizado en su derecho probatorio, pero es mejor de una vez dejarlo plasmado, que existen esos documentos unilaterales y bilaterales. Pues básicamente el unilateral es aquello que es suscrito por una sola persona, y el documento bilateral es aquello que es firmado por 2 partes. Una compraventa de un bien inmueble es como el ejemplo más típico de un documento bilateral. Pero entonces nótese, mis doctores, que existen varias clases de documentos. Ya ustedes, cuando estén en ese tema específico, pues tendrán toda la clasificación de todos y cada uno de los documentos. Pero en lo que atañe ya a nuestro estudio, al estudio del Código Penal, pues la misma ley la consagra este primer delito que tiene relación con los documentos, que es el consagrado en el artículo 286, que se denomina la falsedad ideológica en documento público. Entonces, vamos a alguien que nos lea, por favor, el artículo 286 del Código Penal, que nos habla de esa primera clase de delito que tiene que ver con los documentos, que se denomina la falsedad ideológica en documento público. ¿Quién le da lectura, por favor? 286. Dana, por favor. Dice 286, falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Entonces, Dana, nótese que acá hablamos de una pena de prisión. ¿De cuánto? De prisión de 64 a 144. Entonces estamos hablando de una pena de prisión que no es tan baja. Estamos hablando de más de 5 años de prisión como mínimo y más de 10 años de prisión. De hecho, más de 10 años de prisión como máximo. Entonces, sí trae y aparte de eso trae consagrada una multa. Entonces, la pena de prisión viene acompañada de una pena de multa. Cuando hablamos de falsedad ideológica en documento público, mis doctores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el documento, ojo, el documento es auténtico. Ese documento es auténtico. Lo que es falso es el contenido que se encuentra en el documento, lo que se está plasmando al interior del documento. El documento como tal es auténtico, el documento no es falso. Lo que está contrario a la verdad es lo que se está indicando en ese documento. Entonces, cuando el documento sea original, el documento sea auténtico, el documento sea veraz,
pero lo que se plasma al interior del documento sea una falsedad, hablamos de una falsedad ideológica en documento público. Ojo, siempre y cuando el documento sea público, ¿no? Entonces, de ese documento público, estamos hablando de ese documento que ha sido otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero ese funcionario está consignando circunstancias o aspectos ajenos a la verdad en el documento. No es cierto lo que dice el documento. Entonces, hablamos de una falsedad ideológica, mis doctores. Es una falsedad ideológica. Básicamente, mis doctores, existen varias clases de falsedad ideológica. Varias clases. Una de las varias formas en que se puede llegar a presentar una falsedad ideológica, mis doctores, se denomina la falsedad ideológica integral. Ojo, la primera clase de falsedad ideológica se denomina falsedad ideológica integral. Y esto da cuando lo que está plasmado en el documento, mis doctores, es totalmente falso. Entonces, no hay aspectos de verdad ni aspectos de mentira. Solo hay mentiras en el documento. No está consagrado en el documento parte de circunstancias que sean verdades. No. Todo lo que está plasmado en el documento es falso. Absolutamente todo. No hay parte de verdad y parte de mentira. No. Todo lo que hay en el documento es mentira. Todo lo plasmado en el documento es mentira. En ese caso hablamos de una falsedad ideológica integral. Entonces, si un servidor público encargado de tramitar lo que conocemos como pases o licencias de conducción, y este servidor público acepta una suma de dinero, le ofrecen una suma de dinero y él la acepta, con el propósito de expedir una licencia de tránsito o un pase original, con unos datos personales y un número de cédula diferente a la verdadera identidad del interesado. Entonces, nótese, mis doctores, que allá el encargado en la oficina de tránsito de emitir los pases recibe un dinero y esta persona consigna en un pase unos datos que son completamente falsos. Otro nombre, otro número de cédula, otro sitio de nacimiento, totalmente falsos, pero con la foto de la persona. Pues hablamos de una falsedad ideológica integral. ¿Es un documento público? Claro, es emitido por una entidad pública, la encargada pública de otorgar las licencias de tránsito. Pero de hecho partimos de una base que este señor comete dos delitos. Primero, el recibir plata, y el segundo, pues expedir esta licencia de tránsito completamente falsa. Todos los datos que están ahí son falsos. Entonces hablaremos eventualmente de una falsedad ideológica integral. Es la primera modalidad que se presenta en esta falsedad. Existe otra que se denomina la falsedad ideológica parcial. Ojo, falsedad ideológica parcial, pero en la modalidad de cambio. Así se denomina, falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. ¿Y cuándo hablamos, mis doctores, de una falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio? Cuando ese servidor público, en ejercicio de sus funciones, otorga un documento, pero al otorgar el documento modifica, ojo, modifica parte del documento porque lo está cambiando, cambia parte del documento. Parte del documento es cierta, todo el documento estaba haciendo, pero él cambia una parte y coloca aspectos que son falsos. Va a realizar ese cambio de parte del documento, no de todo el documento, sino parte de él. Lo cambia. ¿El documento es genuino? Claro que es genuino porque ha sido legalmente expedido por ese funcionario público en ejercicio de sus funciones. Pero un fragmento o parte del documento no concuerda con la realidad porque el funcionario la cambió. Por eso se denomina falsedad ideológica parcial, porque no es total, en la modalidad de cambio. Por ejemplo, el jefe de personal de una entidad pública
Ojo, el jefe de personal de una entidad pública, en ejercicio de sus funciones, ese jefe de personal, y apartándose de la verdad, certifica un sueldo mayor del que devenga un trabajador. Entonces aquí hablamos diciendo que él cambió el sueldo, el sueldo que decía que era 5 millones de pesos puso 10. ¿Y para qué lo hizo? Para favorecer de pronto a este trabajador, este amigo, para que le dieran un préstamo, por ejemplo. Dijo, mire, el trabajador trabaja para nosotros, sí es cierto, y devenga 10 millones de pesos, falso, lo que vengaba era 5. Cambió lo relacionado con el salario. Entonces hablamos aquí, y lógicamente, siempre y cuando se trate de un jefe de personal de una entidad pública, ¿no? Y pues lo hizo para favorecer a este trabajador, porque el trabajador, si no llevaba la certificación de los 10 millones, pues no le daban el crédito en el banco, el crédito de vivienda o qué sé yo. Entonces hablaremos de esa primera especie de falsedad que se denomina la falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. Existe otra clase de falsedad, mis doctores, que se denomina la falsedad ideológica parcial en la modalidad de adición. Ojo, la primera es falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. Esta se denomina falsedad ideológica parcial en la modalidad de adición. Y se presenta, doctor, en la falsedad ideológica parcial en modalidad de adición cuando ese servidor público, nuevamente repito, pues perdone que me vuelva tan cansón, ese servidor público otorga el documento en ejercicio de sus funciones, pero al momento de otorgar o de expedir ese documento, pues añade hechos o añade circunstancias que no corresponden con la realidad. Ya es una adición, él está añadiendo algunos hechos o circunstancias que no corresponden con la realidad. Y esos hechos o esas circunstancias pues generan consecuencias jurídicas. Volvemos al caso del jefe del personal de la entidad pública. Entonces, ese mismo jefe de personal, en esa entidad pública, expide una certificación sobre los sueldos y el tiempo de trabajo. Entonces dice, mire, esta persona gana 5 millones de pesos, es cierto. Lleva 10 años trabajando con nosotros, es cierto. Pero indica que recibe o que se le concedió una prima técnica de 4 millones de pesos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Él está añadiendo eso. O sea, no está cambiando, sino está añadiendo. Que lleva tanto tiempo trabajando con ellos, cierto. Que gana ese salario, cierto. Pero se está plasmando en el documento que recibe una prima técnica y eso es falso. Si se logra determinar que es falso. Entonces hablaremos de esa falsedad ideológica parcial por adición. Es otra de las formas, mis doctores, en que se puede llegar a presentar esa falsedad. ¿Qué nos dice Emerson? Profe, ¿estas clases generan alguna situación en la pena? O No, esto nada. Esto es como para, esto es la diferencia doctrinal que traen las distintas clases de falsedades, Emerson, pero en la pena no. No genera nada de no, señor. Ni disminuciones. Listo. No, señor. Esto es como doctrinal, las diferentes formas en que se puede llegar a presentar esa falsedad ideológica en documento público. ¿Listo, Emerson? Sí, señor. Vale, perfecto. Y existe otra clase, mis doctores, de falsedad ideológica integral, que se denomina falsedad ideológica integral por omisión. Ojo, por omisión. Por omisión. Y este básicamente es ese faltar a la verdad total respecto a una obligación de certificar. ¿Cómo lo entendemos mejor? Con un ejemplo. De manera dolosa, o sea, demostrándose el dolo, existen pruebas que determinan el dolo, la intención, la voluntad y el conocimiento de un contralor de un departamento.
hasta el departamento, cualquier departamento que ustedes imaginen, y el contralor certifica con destino a una oficina de cobranzas o de cobro coactivo que en contra de una persona, de un amigo de él, no se ha proferido ninguna sanción económica. Y existen 12 fallos por responsabilidad contra esa persona. Y él dice que no se ha emitido ninguna sanción económica. Entonces esta persona está faltando a la verdad totalmente respecto de una obligación que tenía la obligación de certificar. Se me olvidaba de que existe otra que se denomina falsedad ideológica parcial en la modalidad de omisión. Ojo, falsedad ideológica parcial en la modalidad de omisión. Y esa falsedad ideológica parcial en la modalidad de omisión, doctores, falsedad ideológica parcial en la modalidad de omisión, se presenta cuando el servidor público, en ejercicio de sus funciones, certifica un acto de acuerdo, bueno, emite ese documento, expide ese documento, pero deja de incorporar hechos o circunstancias que estaba en la obligación de certificar. Miren, un servidor público, allá en la Procuraduría, por ejemplo, allá en la Procuraduría existirá un servidor público encargado de certificar los antecedentes disciplinarios de todos y cada uno de nosotros. Ustedes a veces le solicitan esos certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. Y de pronto allá el servidor público encargado de certificar estas cuestiones, con una intención de que una persona pueda concursar a un cargo público o posesionarse de un cargo público, omite 4 sanciones que le aparecen en contra de esta persona. Omite 4 sanciones y solo coloca algunas que ya están prescritas. Entonces él está realizando que existen unas que están prescritas, es cierto, pero está omitiendo 4 sanciones vigentes. O solo coloca algunos llamados de atención y no coloca los llamados de atención y las sanciones que tiene vigente. Entonces él está omitiendo. Entonces se denomina esa otra clase de falsedad que se denomina falsedad ideológica parcial por omisión. Pues básicamente tengamos en cuenta, mis doctores, que cuando hablamos de este delito, hablamos de un delito con sujeto activo calificado porque solo lo podrá cometer un funcionario público. ¿Y quiénes son los funcionarios públicos? El mismo Código Penal no lo dice. Y nos lo dice en su artículo 20. Alguien que me lea, por favor, el artículo 20 del Código Penal, que nos trae la definición de servidor público. 20 del Código Penal, doctores, por favor. Emerson. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administran los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Listo, gracias, Emerson. Entonces, mi nótese, mis doctores, que es el mismo código penal allá en su artículo 20, que nos indica que es un servidor público. Entonces, este delito solo lo puede cometer ese servidor público. El sujeto pasivo puede ser el Estado y la sociedad misma. Este delito no admite la modalidad de tentativa porque no se podría indicar que el servidor público trató de consignar aspectos ajenos a la verdad en el documento y por una causa ajena a su voluntad no pudo, no. No podríamos hablar que es un delito que es de mera conducta, como solo es plasmar, eventualmente no se puede modificar la realidad admitida de la modalidad tentativa. Intenté
plasmar en el documento, pero no pude. No, entonces no admite la tentativa este delito. Mañana, mis doctores, vamos a continuar con el delito de falsedad material. Ya no es una falsedad ideológica, sino una falsedad material en documento público. Todavía vamos a estar hablando de los documentos públicos, pero no vamos a hablar de la falsedad ideológica, sino de la falsedad material que está consagrada ya en el artículo 287. Muchas gracias por su asistencia, doctores, y nos vemos el día de mañana. Feliz resto de día. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, qué Feliz pena, día. 287. Gracias, doctor. Sí, 287. 287. ¿Cuál es la sentencia que va a dejar para el jueves? Omaira, no la he encontrado todavía, pero tranquila que tan pronto la encuentre, voy a darme ahorita la tarea de buscarla, inmediatamente la envío, lo subo a la plataforma y también la envío al grupo de WhatsApp. Eso. Dale, gracias, profe. Profe, Listo, ¿es tan vale. amable? ¿Pudo ver mi mensaje privado? Sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vale, listo. Les agradezco, feliz día y feliz resto de día, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Vale. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.